Bienvenidos y bienvenidas una vez más a todos los lectores de Mi Ciudad Real. Les tenemos preparada en esta ocasión una jugosa e interesante entrevista con motivo del estreno en Ciudad Real de la obra Las Presidentas. Obra que pertenece al género de teatro fecal. Y qué mejor lugar que este para hablar de teatro fecal, el noble y vetusto Casino de Ciudad Real. Acompáñenme. Si se sabe ahorrar, uno puede organizarse la vida mucho mejor. Vamos, puede hacer en todo. Por ejemplo, en lugar de filtros para el café, se puede usar papel de retrete. En lugar de papel de retrete, se puede usar papel de periódico. Que se puede coger en la escalera, donde está el papel viejo. Por mi parte, la verdad es que yo ahorro hasta con el café. Porque tengo la suerte de no poder soportar el café. Bienvenidos a todos y a todos los lectores de Mi Ciudad Real. En esta ocasión tenemos el privilegio de estar con dos de las actrices de este proyecto, que es Las Presidentas. En este caso tengo a Paca Gabaldón y a Ana Marzoa. Yo en el centro, aquí muy comprometido con su presencia. Es un placer... Falta nuestra tercera compañera. Falta Alicia, efectivamente, Alicia, el elemento catalizador quizá de todo el proceso que es la obra de Las Presidentas. Creo que es interesante el traer a un espacio como este, noble, ¿no? Una obra como Las Presidentas, que trata aspectos pues, poco innobles, ¿no? de la sociedad. Quizá se ha tratado mucho el aspecto escatológico y antiburgués de la obra, pero yo creo que detrás de todo esto probablemente hay algo más, porque lo que uno ve en primer lugar cuando lee la obra son tres mujeres humildes, sencillas, viviendo sencilla y humildemente en una casa. Entonces, yo os quería lanzar esa primera cuestión. ¿Hay algo más, aparte de esa posible obra antiburguesa? ¿Es una obra sobre la decadencia humana? Física y de sueños perdidos, de nostalgias, de fracasos, de desamor y sobre todo de falta de futuro, fundamentalmente, ¿no, Ana? Sí, es una obra que, como indicas bien, pasando la barrera del lenguaje, que puede resultar un poco sorprendente o chocante para alguna parte de los espectadores, justamente es el lenguaje es la vía que conduce al discurso que quiere dar el autor, que es un poco una crítica a la decadencia, y quizá por eso utiliza tanto la palabra mierda, caca, defecación, porque es una manera de convertirlo en algo natural para reflejar lo que él siente. Yo he leído la obra un poco para prepararme en lo que tenía que... Buena. No, ha sido un privilegio, la verdad. No todo el mundo lo hace. La verdad es que a mí este concepto de teatro me encanta. Yo soy un aficionado de este teatro que va más allá del teatro como mero entretenimiento, mero espectáculo, sino que te está lanzando cosas que te incomodan, ¿no? Entonces, yo creo que vuestras personalidades en la obra están muy marcadas. Tú eres como la señora frívola y tú, primero te lanzo a ti la cuestión. Yo a ti te veo como ese elemento romántico, ¿no? Incluso filosófico, ¿no? Tienes unas frases que voy a leer una con tu permiso. Sí. Dices: cuando una recibe su recompensa por una vida de trabajo, la gente le echa enseguida encima sus malvadas defecaciones. Y esto me hacía pensar que, en el fondo, no solo son defecaciones orgánicas, sino morales, ¿no? Sí, claro, pues a lo que se refiere es, como alguien decía, alguien que te pincha el globo, ¿no? Es el globo de la vida. Y es curioso porque, claro, él utiliza un lenguaje que a veces, lo apuntas muy bien, sobre todo en el caso de mi personaje, resulta como muy culto, ¿no? Y suponiendo que es una mujer de la limpieza, que ha trabajado limpiando. Esta es la libertad que tiene la obra y el mensaje del autor, en el cual no es una obra de personajes realistas o cotidianos al uso. O sea que hay una mezcla de lo que es lo vulgar, pero que sí me gusta lo que apuntas de romántica, y eso porque al hablar de que sería la beata, vamos, de las tres, pues a mí me resulta muy divertido el personaje, ¿no? Yo me divierto mucho, me parece bastante cómico. Y tiene unas pretensiones, ¿no? Hay algo de...
y cómo convive un ser inocente como tú en un piso donde está... No convivimos, estamos de visita las otras bueno, es dos, verdad, es verdad, que estamos me la he en su leído deprisa, Sí. no he podido profundizar demasiado. Convives con ella y convives con Alicia, con esos Sí, caracteres. Alicia, que es el personaje que trabaja limpiando retretes, que ese es su oficio. Y bueno, yo además mi personaje es muy avara, siempre está ahorrando, o sea, lo que ha marcado su vida es el ahorro. Pero eso es lo gracioso, que sobre todo hay pique entre los dos, en el de Grete Sí, y ella, Grete porque y la Erna otra, estamos la más consi- enfrentadas porque sí. somos un poco antagónicas, somos, aunque seamos católicas las tres, unas tienen una medida más exagerada, otras más ligera, pero yo soy la alegría de vivir, la del sexo, de la diversión, de disfrutar hasta el último momento, ¿no? Del amor. Sí, estas son estas ¿no? vecinas que se odian y se quieren, Eso ¿sabes? es. Y pasa hasta en relaciones, ¿no? Que no Muy no bien. puedes prescindir de... Hay un momento que hay una disputa y ya termináis con un abrazo, ¿no? Aunque el final sea un poco menos amoroso, pero hay un abrazo. Paca, tú, según leía, te has jubilado hace poco, ¿no? Sí, Pero- estamos pero las dos las recientemente dos también. jubiladas. Ah. Tenemos la misma edad las tres. Somos las tres Perfecto. del mismo año de nacimiento. Es que pensaba que en el fondo, recuperando el sentido original de la palabra jubilarse, esta obra para vosotros es un júbilo, ¿no? Sí, lo es. Disfrutar, ¿no? Sí, Porque lo es. tenéis una trayectoria y una edad que os permite enfrentar el papel. Y es lo que te quería preguntar. ¿Qué te ha hecho, en este caso a ti, qué te ha seducido del papel para volver al escenario? ¿Y cómo lo has hecho ahora que no lo habrías hecho, pues a lo mejor hace 30 años, ¿no? Bueno, yo creo que toda mi vida he soñado con un desafío profesional de este calibre. Toda mi vida. Cuando me ofrecieron, y fui la primera en saber de qué el proyecto, de qué se iba a llevar a las tablas, a este autor y este título y esta interpretación muy compleja y muy difícil, la primera que la leyó fui yo, y la primera que se entusiasmó rabiosamente con ella fui yo, y creo que arrastré a Ana en este entusiasmo cuando se lo propuso la producción, y a Alicia Sánchez también, porque, bueno, Alicia ya Alicia estaba la había entusiasmada leído de la primera, antemano, había comprado exacto, el lo había libro leído hacía 10 en el años dos, sí. y había tenido el propósito también de Sí, sí. montarla. Hombre, yo creo que si a estas edades en que ya tenemos un largo recorrido de más de 50 años de trabajo, no te atreves a un desafío de esta magnitud, es que realmente no estás donde deberías haber estado tanto tiempo. Es decir, yo creo que es una prueba de fuego para un final de una vida profesional, y ahí estamos, en esta prueba que nos lleva al límite en muchos sentidos. Primero, por la dificultad que tiene el propio texto, de que no sabes exactamente dónde ubicarlo cuando empiezas a ensayarlo, a estudiarlo, porque es grotesco, es sarcástico, es esperpéntico, pero claro, encontrar ese registro y hacerlo coincidir con tres protagonistas no es tarea fácil. Yo creo que en eso nos ayuda mucho Juan Dolores Caballero, el chino, que es un maestro del teatro negro, del teatro difícil. Teatro bruto. Teatro bruto, ¿no? Y luego lo que más me satisface, además de este desafío interpretativo para tres actrices de nuestra talla y experiencia, es el hecho de que es muy valiente, como un propósito de volver a eso, lo que tú decías, a un teatro pensante, a un teatro que te deja ahí una huella profunda, ¿eh? Te puedes reír, pero luego te llevas una carga emocional muy, muy especial, ¿no? Yo creo que el teatro en general son desafíos, ¿no? O sea, yo he hecho fundamentalmente teatro en mi vida, entonces en ese sentido no me significa... Me parece que cuando hice Electra en Mérida o Antígona era un desafío muy grande, ¿no? Lo que sí es probable es que es un género distinto, es un género distinto, o sea, que eso es lo que te apetece entrar en el juego, ¿no? Claro, yo pensaba que pocas veces como esta uno se encuentra un guante tan adaptado a una mano, en el sentido de que estáis tres actrices que yo creo que no podría haber actrices más adecuadas para estos papeles. Bueno, hay Porque, muy buenas bueno, actrices. sí, vale. más, Pero de quiero decir físico, que sí. tenéis los elementos del carácter de los personajes adecuados para Bastante ello. acordes, sí. Luego, un director que siempre se ha interesado por ese teatro excesivo, bruto, y que le ha gustado mucho buscar lo grotesco del teatro, tanto del teatro clásico, ¿no? Barroco español. Y luego también un elemento importante que es
que a lo mejor esta obra requiere un público muy especial. Sí. Porque a lo mejor el teatro clásico Sí. es teatro expectante. Y entonces quería que me Y hablarais. Hay más abarca una familiaridad variedad. con el teatro clásico, de alguna manera la gente tiene más referencias, ¿no? Entonces, claro, si al principio esto puede impactar o Chocar. crear un rechazo Sí. a determinada parte del público, pues lo interesante sería que tuvieran un poco de paciencia para aguantar más y entrar en el fondo de la obra, ¿no? Pero Esto lo hemos comprobado con el inevitable. estreno de la obra en Toledo, de que no todo el público se entregó fácilmente a este texto, hubo discordancias y somos conscientes de que es verdad que vamos a necesitar, si queremos el estreno en Madrid pronto, requeriremos un teatro específico, muy determinado, que atraiga a un público también muy específico, que sepa captar este mensaje del autor. Pero es curioso que estamos en una sociedad en la que hay muchos desechos, muchos detritos en todos sitios, en la política, en los medios de comunicación, y la gente normalmente vive inmersa en ello. Entonces, a uno le asalta la pregunta, ¿por qué cuando vas al teatro te extraña de que te pongan, porque en el fondo es un espejo delante de la cara, ¿no? Eso es. O sea, Perfecto. ¿por qué la gente espera del teatro, del hecho cultural o artístico en general, algo un poco más cándido, más No más siempre noble, ha sido ¿no? así. Yo creo que estamos en un momento de que la gente quiere evadirse de los problemas, de las tragedias, de los miedos, etcétera. Pero no siempre ha sido así, Lo ¿verdad? Tú misma lo paradójico decías, es en que los la años gente 60, no se- 70, había un Sí, teatro cuando mucho más tenías el inquieto, teatro de más Beckett, preocupante. Pero lo paradójico es que no se espante la gente con la televisión, porque quiero decir, hay una cantidad de programas que son infinitamente más agresivos para el pobre ser humano. No sé si también entra un poco en cuestión el que hay que pagar para ir al teatro. Entonces, a lo mejor el que paga, que no sé lo que costará la entrada, pues paga 20 euros, pues se considera con derecho al cabreo con mayor. Porque a lo mejor la gente no ha vivido cuando antiguamente había que entregar por pasar a los servicios públicos, a los retretes públicos, ¿no? En fin, por llevar... Ya, el todo En asunto. se esta obra andará. hablamos de muchos retretes, por cierto. Efectivamente. Bueno, Yo pienso que es de total actualidad el hablar totalmente. de este tema. No solo de actualidad absoluta, sino de absoluta necesidad. Es decir, que de repente en el teatro te estén poniendo ese espejo, no distorsionado, sino muy real de Eso esta es. realidad. Y ya para terminar, me gustaría preguntaros, claro, el trabajo del artista, ¿no? Del actor o de la actriz en este caso, es un trabajo muy peculiar, porque cuando uno trabaja en cualquier otra cosa, pues apaga su ordenador, se va, se quita su traje de trabajo y se va. Pero cuando has hecho una obra de teatro, realmente has echado al auditorio, lo has tambaleado porque les has hecho agitar sus creencias, sus valores, sus normas sociales. ¿Cómo convive gente como vosotros ahora mismo con la posibilidad y con el hecho cierto que ahora me estabas diciendo de que una obra como esta pues no sea una obra cómoda? Es decir, eso por un lado y el hecho de que vosotros, como gente perteneciente al mundo del arte, estáis tocando palillos que hacen tambalear, ¿no? Bueno, es una satisfacción muy grande, ¿no? Ser capaz de medir esa capacidad, valga la redundancia, de llegar al público y perturbarlo con pensamientos más profundos de lo habitual, ¿no? Y por otro lado, nosotras nos vaciamos sobre el escenario en ese esfuerzo de transmisión de sentimientos, porque sobre todo en esta obra los tres personajes estamos llenas de humores diversos, ¿no? Desde el desgarro al dolor del pasado, el desamor, la ilusión de un futuro que ya no se va a producir nunca más, porque estamos llegando al final, el declive final de la vida, y bueno, todo eso nos deja realmente satisfechas y perturbadas también, ¿eh? No solamente al público. La interpretación es siempre un viaje introspectivo, o sea, cuando te enfrentas a los personajes, siempre, yo, por ejemplo, hablabas, este personaje no tiene nada que ver conmigo, digamos, de lo que más, si yo me siento identificada, pues es con otro tipo de teatro, pero eso es lo interesante porque te hace escarbar, y yo creo que somos suma de ángel y diablo, suma de muchas cosas, y no es que lleves el personaje a tu casa, porque eso entraría dentro de una enfermedad, pero sí es cierto que ocupa mucho tiempo de tu vida, que no es que tú baja el telón y esto, luego duermes y siempre estás un poco como el ronroneo de un gato, ¿no? Rondando el personaje, y esto es lo que hace que no repitas una función.
porque aunque aparentemente hagas casi los mismos movimientos, siempre hay cosas que se te van ocurriendo a medida que la vas haciendo más, ¿no? Eso es lo interesante, que una obra tenga un recorrido amplio. Pues yo quiero también dar un abrazo al aire, ¿no? para Alicia, que también es el personaje que de alguna forma cataliza, ¿no? Y es como el que enciende ahí y desencadena el conflicto final. Ojalá la pudiéramos haber tenido aquí con nosotros, que nos hubiera dado su perspectiva. La veremos en el teatro. La veremos. Y entonces, bueno, pues simplemente os animo a que convenzáis a la gente para que mañana a las 8:30 en el Teatro Quijano estemos todos expectantes para ver esta maravillosa obra de Las Presidentas. Yo creo que te has referido también, y lo has hecho con tal pulcritud por leerla y por entender la obra, que a través de esta charla tan agradable que hemos tenido, todo lo que has dicho me parece casi, y de lo que ha aportado suficiente para convencer, para que la gente tenga curiosidad y venga a vernos. Yo creo que sí, por insólita, por diferente, por agresiva, transgresora, por muchas razones, y por su humor sarcástico, no lo olvidemos, merece la pena no perdérsela. Les esperamos. Así que venga. Os esperamos. Pues nada, ¡Ánimo! Muchas gracias, a las dos por concedernos esta entrevista, y a todos los que nos estáis viendo, pues ya no tenéis excusa para venir a ver esta obra. Para ver basura está la televisión. Para ver lo que hay detrás de la basura y la humanidad que hay detrás de ella, tenemos esta magnífica obra de teatro. Muchas gracias. Gracias a ti. Mi amor. Por otro es malo que tanto papel se mezcle con alguna defecación mala y pegajosa. El papel permanece. Se limita a reírse a tomar su licor de hierbas. Oye, ¿y qué echa la gente elegante en la taza para que se tapone tan horriblemente? Una vez un tarro de mermelada con gusanos colorados para los peces del acuario.